y el inmenso Che Guevara. Es obligado volver sobre la pandemia. Los efectos de la apertura inoportuna, a destiempo, muy mal manejada, respondiendo a intereses reñidos incluso con una política de salud colectiva, estimulada en alto grado por las elecciones, la campaña electoral, las prácticas clientelistas. Todo eso sin ninguna revisión autocrítica o crítica en sentido, sin ninguna reflexión. Ahora, muchas voces que estuvieron llamando a las elecciones, que no le dieron de frente a esa reapertura económica precipitada, a esa estímulo a una normalidad inexistente, gravemente amenazada la salud de la gente. Toda esa gente que habló a través de la televisión, de la radio, desde el gobierno, desde la oposición, ahora reconocen y hasta llegan a decir que esas medidas se tomaron bajo presión. Bajo presión de los empresarios, bajo presión de los políticos, dicen sobre todo los que son opinadores, es decir, gente de programas de televisión, de todo esto, de diferentes signos, hasta lo hay de pensamientos relativamente avanzados, que se metieron en esa trampa. Bueno, yo diría que ni siquiera fue bajo presión. Es que realmente las instancias de decisión en los centros de mando del oficialismo y de la oposición, del gobierno y del Estado, de las alcaldías, del Palacio Nacional, del Congreso y de todo esto, están bajo la tutela, impregnado de los intereses de la partidocracia, de esa partidocracia que vive y se enriquece de la política y del gran empresariado. Son poder y actuaron en función de poder, de clase y en función también de los intereses de lo que le llaman la clase política, de la partidocracia, que es un instrumento de la clase dominante y que es el componente gobernante, clase dominante gobernante. Bueno, entre ellos no aparece ni por asomo quien diga fuimos culpables, tenemos que reconocer tal cosa, no. Pero lo peor es que no aparezca en un gran espectro de gente que hace opinión el establecimiento de culpabilidad. Y yo quiero decir con todo énfasis que no estamos frente a cualquier cosa. Fueron decisiones criminales de corte genocida. Sobrepusieron intereses espurios al interés de la vida. Esa es la esencia del tema. Y como aquí no se oculta nada en Tiro al Blanco, y como aquí nos atrevemos a decir lo que otros no se atreven a decir, lo estamos diciendo. Ahora, ¿qué discurso aflora? Sobre todo del oficialismo, de los funcionarios, pero también de los otros, en menor medida. Digo de los funcionarios porque el ministro de Salud está desbocado, se luce nervioso, porque es uno de los principales responsables de este desastre, de este manejo. Aunque intente defenderse con escasa posibilidad de credibilidad, o ninguna, porque eso es lo otro.
Estamos frente a un poder que no tiene credibilidad. Entonces, ¿no hay culpable? No, sí, hay culpable. ¿Tú sabes quién aparece como culpable? Ustedes saben quién aparece. Aparece el pueblo humilde, el pueblo de a pie, la juventud, los ninis, sin empleo, sin trabajo. Aparece todo ese sector maleado, alienado por el ejercicio del poder dominante, la cultura que han impuesto, la falta de formación, de educación, de espíritu solidario, el egoísmo, el confundir la vida con la gozadera banal, superficial, la falta de educación que ha fomentado los sectores de poder. Entonces dicen, esos son los desconsiderados. Violan todas las reglas, violan las órdenes. Oye, desde el principio se vio que la gente no sabía cómo manejar la mascarilla. Porque le molesta encima de la nariz, se la bajan de la nariz. Da más calor por todo el tema de la respiración. Pero ahí es ineficaz. O se la ponen en el cuello, porque cuando van a hablar no quieren hablar a través de ella. Y eso se veía y no reaccionaban. Vi pocos comunicadores diciendo eso. Entonces está el how. Sí, son bravos, vamos a sancionar, eso no se puede permitir. Mentira. Yo lo he dicho muchísimas veces. Ellos no tienen autoridad, están sobrepasados. Esto necesita gente con mucha autoridad. Cantaron el éxito con la pandemia. Yo vi comunicadores en la propia CDN, ¿no? En todos los espacios. Sí, que estamos manejando bien, estamos bien, estamos mejor que todos los países. Y se le decía, mira lo que va a venir el rebrote. Y entonces tenemos una OMS que no solo, y una OPS, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, que no solo están condicionadas por el negocio de las grandes farmacéuticas y la gravitación en ellas, sino que lo que hacen es simplemente, cuando ven una cosa que puede ser grave, como los rebrotes, advertían, no tienen poder sobre los poderes constituidos, sobre los poderes establecidos. No es una autoridad de salud. Y entonces van adecuando el lenguaje. Autorizaron campaña, autorizaron apertura, se hicieron la vista gorda. Y eso no es solo la autoridad de salud de fuera del país y de dentro, sino los principales voceros del sistema. Y siguen hablando de combinar las cosas. Un discurso híbrido también, un discurso ambiguo, salud, educación, no se dan cuenta o se dan cuenta y no quieren que el tema central, lo repito, el tema central es revertir la pandemia y hay que concentrar todo y hacer todo lo que sea de lugar. Bueno, ahora se están planteando los cercos epidemiológicos que van a dar trabajo, pero todo eso, el tema de las cuarentenas localizadas, está concentrado el vórtice en el Distrito Nacional, en Gran Santo Domingo y Santiago, en menor medida San Cristóbal. Se puede operar, pero se requiere otra autoridad y no parece ser que la que viene está en eso. Hay que exigir desde la sociedad la conformación de un órgano, repito, que desde la ciencia de la salud y desde la experiencia en epidemias y pandemias recoja toda la experiencia mundial y la ponga en movimiento y la aplique aquí. De lo contrario, se va a agravar la situación porque viene
sobre este brote viene el rebrote de la última tramo de las elecciones. Pausamos y volvemos. Inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro